La Iglesia Centro Evangelístico Sin Fronteras de las Asambleas de Dios con la pastora Jessica Alzamora te enseñará a la luz de la palabra de Dios los valores morales para transformar tu vida y poder llevar a tu familia a un encuentro real con Jesús. Bienvenidos a Principios Bíblicos. Timoteo 2 del 14 al 19. ¿Cómo debe ser el obrero para ser aprobado por Dios? ¿Qué cualidades deben existir en esta persona para ser aprobados por Dios? ¿En qué áreas este obrero debe trabajar para ser aprobado por Dios? ¿Cuántos quieren ser aprobados por Dios? Todos podemos ser obreros, pero obreros aprobados, eso es lo que está hablando aquí este pasaje bíblico. Y el tema que vamos a tratar en esta noche es un obrero aprobado por Dios. Vamos a ver el primer punto. ¿Qué es lo que no debe ser un obrero aprobado por Dios? Veamos 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aleluya. Un obrero aprobado por Dios, en primer lugar, no debe ser contencioso. El apóstol Pablo específicamente se refiere, porque aquí dice, contender sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Porque en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo había sido dejado para vigilar, para cuidar estas iglesias que había en Éfeso, se había levantado un grupo de personas. En este tiempo se los conoce también como los gnósticos. ¿Han oído hablar del gnosticismo? Y ya desde ese tiempo ya había un movimiento así. Y esta gente se había metido dentro de las iglesias evangélicas, y esta gente les hablaba a los cristianos de que todo lo que es la materia es malo. Entonces, por ejemplo, el cuerpo de nosotros es materia, entonces es malo. Esta gente decía, cuando tú te mueras, has aceptado a Cristo, ellos sí creían en Cristo, pero decía, cuando tú te mueras, ahí te vas a quedar, no vas a resucitar, porque el cuerpo es malo, entonces no hay resurrección. Los gnósticos, ellos decían eso. Entonces empezaron a contender en la iglesia y a regar esto a los demás. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuérdales que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Todo lo que tenía que ver con conceptos ajenos a la verdad de Dios, alejados a la palabra de Dios, eso sirve solo para perdición de los oyentes. Entonces Pablo le dice, diles que no contiendan sobre estas palabras, porque están dañando a las demás personas, lo cual para nada aprovecha. O sea, la vana palabrería para nada aprovecha. Además, las palabras pueden producir una fascinación, pero traer peligros al mismo tiempo. Las palabras se pueden convertir en un sustituto de las obras. Hay personas que tienen más interés en hablar que en actuar. Hay gente que le gusta hablar. En ese tiempo eran los gnósticos. En este tiempo no solo son los que dicen esto, en este tiempo también se meten a las iglesias personas que no solo hablan de cosas que son doctrina errada, sino que también hablan de cosas que hacen daño a la iglesia del Señor. Amén. Entonces, hay personas que tienen más interés en hablar que en actuar. En una ocasión, el doctor Johnson fue uno de los grandes conversadores en los tiempos de Juan Wesley. ¿Han oído hablar de Juan Wesley? ¿O de John Wesley?
¿Han oído hablar de él? Él fue un hombre que Dios utilizó muchísimo en Inglaterra para un avivamiento que hubo en ese tiempo y que promovió el crecimiento de la iglesia de una manera tremenda. Entonces, en ese tiempo estaba John Wesley y estaba también el doctor Johnson. Y el doctor Johnson era un gran conversador. Y el doctor Johnson, una vez que lo entrevistaron, dijo: yo tengo solo una queja de Wesley. ¿Cuál es?, le dijeron. La queja que tengo de Wesley es que él sabe hablar muy bien, pero no habla mucho. Enseguida mira su reloj y dice: tengo algo que hacer y me voy. Esa era la queja que tenía Johnson de Wesley. Al final de la vida de aquellos dos hombres, a Johnson casi ni se lo escucha, pero de John Wesley hay hasta libros escritos. ¿Por qué? Porque su vida estaba más ocupada en hacer cosas para Dios, en hablar de Dios, en movilizar a la gente, en servir al Señor, que solamente pasar tiempo en charlatanerías, como fue el caso del otro hombre. Nosotros tenemos que aprender a actuar más que solamente hablar. Porque si solamente nos pasamos hablando y hablando y no hacemos nada, no va a haber mucho de provecho en nuestras vidas. Este versículo dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. A veces habían ocasiones en que las iglesias de Éfeso se la pasaban en batallas verbales y especulativas, y eso no traía provecho. Dice que los débiles en la fe se quedaban mirando eso y decían: ¿y ahora? O sea, ¿qué es esto? ¿Y saben lo que ocasionaba estas batallas verbales? Según este versículo, miremos la última parte de este versículo, dice: sino que es para perdición de los oyentes. La palabra que Pablo aquí usa para perdición, la palabra es catástrofe. Entonces, la vana palabrería lo único que trae es una catástrofe espiritual en los que oyen. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado que esa conversación sutil, especulativa, intelectualmente despiadada, tenga el efecto de demoler, de destruir o de ocasionar una catástrofe en la vida de un nuevo convertido. Amén. Entonces, recordemos el primer punto. ¿Qué dice? Dándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para una catástrofe espiritual en aquellos que la están escuchando. Vamos a ver el segundo punto, hermanos. Un obrero aprobado es un obrero que sabe compartir la palabra de verdad. Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿De qué manera tiene que ser este obrero? Aprobado. Esa palabra aprobado no significa que haya pasado el examen con las justas. Un obrero aprobado quiere decir, cuando dice procura presentarte a Dios aprobado, quiere decir sobresaliente. Sobresaliente, no que pasas con las justas. Dios no quiere que seas un aprobado, que pasas con las últimas, sino que pasas con la mejor nota para Dios. La palabra original allí es dóquimos y describe cualquier cosa que ha sido probada y que ha sido hallada útil para el servicio a Dios. Por ejemplo, en una ocasión nosotros compramos unos vasitos y yo los voy a probar, pues los vasos, a ver qué tal están. Y primero los voy a lavar, pero ni muy bien abro la llave y cojo el vaso para lavarlo. Meto la mano para lavar el vaso con la esponjita y ni siquiera lo apreté. Se quebró. Casi me quiebra, me daña hasta la mano.
Entonces, ¿qué piensa uno? Este vaso es de mala calidad, no sirve, ¿verdad? Porque uno coge otros vasos y los lava y quedan bien y puede tomar agua, tomar lo que quiera en ese vaso. Pero ese vaso lo fui a probar y no era útil, no era útil para servir, no servía ese vaso. Aquí la palabra dóquimos describe cualquier cosa que ha sido probada y hallada útil para el servicio. Así, nosotros, hermanos, Dios nos prueba, pero Dios espera que cuando seamos probados, salgamos aprobados y útiles para el servicio a Dios. Amén. ¿A cuánto les gusta servir a Dios? Tenemos que ser obreros aprobados. Esta palabra dóquimos describe al oro. Cuando ha sido probado en el fuego. Y luego de que sale por el fuego, sale oro puro. La persona que trabaja con oro, dicen que ya sabe que es el momento de sacarlo del fuego cuando puede ver en el oro su rostro reflejado. Ahí sabe que es el momento exacto de sacarlo del fuego. Miren, entonces es útil. ¿Eso qué significa, hermanos? Dios así nos prueba como el oro cuando es probado por el fuego, pero Él nos saca, no nos deja más tiempo, sino nos saca porque Él está formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Así como el que trabaja en el oro puede ver su rostro, así Dios quiere ver la imagen de Cristo, Dios quiere ver el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Y allí Él nos saca. Esta palabra probado quiere decir o describe el oro cuando ha sido probado y ha salido oro puro. Dios quiere que tú seas un obrero, pero que seas como el oro puro. Aquí habla de la palabra probado, pero también habla de la palabra obrero. ¿A qué se refiere cuando dice un obrero? Un obrero en ese tiempo se refería, o aquí en esta porción bíblica, cuando habla de obrero, que no tiene de qué avergonzarse, se refiere a un buen artesano que no se contenta con salir del paso. Un buen artesano que no se contenta con salir del paso, sino que hace las cosas del mejor modo posible. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos obreros, que no nos contentamos con salir del paso. Por ejemplo, queremos servir al Señor. Vamos a hacer una campaña evangelística. Somos pastores, póngale el ejemplo de un pastor. Vamos a hacer una campaña evangelística. Ya está la campaña evangelística ahí, póngale cualquier cosita. Así decía, uno de los músicos decía, recuerdo que me decía, ahí cualquier cosita. Imagínese usted un pastor, está organizando una campaña, va a llevar el evangelio y el momento de la campaña no ha conseguido una plataforma, no ha conseguido música, no ha hecho nada, solo, no, si aquí estoy yo, voy a predicar y cualquier cosita, y para salir del paso. El líder que va a visitar una iglesia, va a hacer un trabajo de un grupo de servicio misionero, le toca salir el sábado, vamos, todos listos. ¿Y dónde está el programa? ¿Dónde está el bosquejo de su sermón que demuestra que ha estudiado la Biblia? ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho? No, ahí nomás hacemos cualquier cosita ahí para salir del paso. Para el día jueves reunirme y presentar un reporte de que fui a hacer la visita misionera. Eso es salir del paso. Así no es un buen obrero. Un buen obrero hace las cosas del mejor modo posible. Hace y da lo mejor de sí para su Señor, para la obra de Dios. Amén. Da lo mejor de sí.
Imagínese usted si le toca a usted tener una conversación con el presidente de la República. Usted va a prepararse para conversar con él, ¿verdad? Pero porque es el presidente. Pero si fuera que tiene que ir a hablar con cualquier otra persona que tiene que servir al Señor, también tiene que prepararse y estar listo como un buen obrero. Amén. El otro día me decía un hermano: pastora, póngame a predicar. Y yo le pregunto al hermano: a ver, dígame, ¿en qué número del compendio de teología pastoral está? Me quedé en el primero, dice, y de ahí me retiré. ¿Y así quiere predicar? Perdóneme, hermano, pero yo no le voy a poner a predicar así. Y me enojaría también con algunos pastores que le inviten a predicar a líderes de la iglesia que no se han preparado, porque les hacemos un daño. Les hacemos un daño. Tienen que prepararse. Y aquí, específicamente, mira el versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo puedes usar bien la palabra de verdad si no la estudias? Si no la estudias, si no la conoces, si no vas ahí versículo por versículo. Un hermano me decía: no, es que Dios a mí me revela todito. O sea, yo me abro mis ojos y ahí se ilumina y ahí sale todito. Según la Biblia, según el Antiguo Testamento, según el Nuevo Testamento, yo veo un Dios que le agradan los procesos. Yo veo un Dios trabajando en la vida de José. Le iba a dar Dios a José un tremendo liderazgo, pero Dios trabajó en él desde jovencito y lo metió en un proceso. Yo veo el proceso de Moisés. Fue libertador del pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, pero trabajó con él en proceso. ¿Dónde fue primero Moisés? Al desierto. Al desierto. Yo veo un David, el rey de Israel. ¿De la noche a la mañana fue rey? No. Veo un proceso en la vida de David, escondiéndose detrás de las cuevas, siendo perseguido por Saúl. Veo un proceso de prueba, veo un proceso de aflicción y veo un proceso de un hombre que adoró, que amó a Dios y que conocía la ley de Dios, porque de seguro la estudiaba. Entonces a veces como que nosotros nos equivocamos y pensamos: de la noche a la mañana yo puedo dar un trampolín y ya estoy enseñando. ¿Y qué enseñará? Es necesario la preparación, y la preparación debe ser continua, mis amados hermanos, continua. No es que me preparé y dejé de estudiar, de ninguna manera, hermanos. Entonces eso es lo que está diciendo aquí: procura. Eso significa esfuérzate. Ay, pastora, es que el curso de discipulado lo dan a las 8 de la mañana. Me quedo dormido, dice. Pero aquí dice procura. Eso significa esfuérzate. Dice con diligencia. Eso significa levántate temprano, sé diligente. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, amados, ¿cuántos pastores a veces se paran en un púlpito y no han estudiado la Biblia para dar su sermón? Algunos dicen: no, es que yo tengo enseguida una revelación instantánea, no necesito estudiar la Biblia. ¿De dónde viene la revelación? Dígame, ¿de dónde viene la revelación? De la palabra de Dios. Lo que pasa, hermanos, el Espíritu Santo es un tremendo ayudador nuestro. Dice la palabra del Señor que Él es nuestro ayudador, que Él está con nosotros, que Él va a poner palabras para hablar. Pero hay mucha gente que se aprovecha de esos versículos para vivir una vida de ociosidad en el ministerio. Y dicen: no, es que a mí el Espíritu Santo me revela todo. Y se toman el nombre del Espíritu Santo para no estudiar la palabra, sino que dicen lo que se les ocurre. La vana palabrería que según la Biblia conducen más a la
impiedad y a la perdición de los que le oyen. Conducen a la perdición de los que le oyen, hermanos. El otro día yo oí a un predicador que hacía una interpretación bien rara, pero él decía que esa era una revelación. Sumaba unos números del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, sacaba una cantidad y decía que esa cantidad era ni sé qué cosa. Otro que decía, creo que era del 12, que el 12 por 12, 144, y que el 12 y que 12, y que usted tiene que traer una ofrenda de 120, algo así creo que era. Y todo era del 12. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí hay un grupo de pastores y de líderes, porque los líderes también predican y predican en las iglesias. Cuidado con estar siguiendo ese tipo de cosas. Ustedes tienen que ir a la palabra, porque así dice la Biblia. Dice que debe predicar la palabra de verdad. Y dice que usa bien. Nosotros tenemos que conocer la Biblia, hermanos. Porque conociendo la Biblia nosotros no nos dejamos engañar. Nosotros tenemos que entender que estos son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos. Dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrán engañadores, vendrán apóstatas, gente que no solamente engaña porque es un mentiroso, sino que hay un espíritu engañador que seduce. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo vencemos ese espíritu engañador? Solo lo podemos vencer cuando conocemos la palabra de verdad. Amén. Y nosotros los líderes no podemos dejarnos convencer. Hermano, si aquí viene una persona a decirle algo diferente de lo que usted ha aprendido, de lo que está en la Biblia, usted no tiene que decir amén ni levantar la mano. Mejor no escuchar, porque eso no es bíblico. Entonces tenemos que abrir los ojos, tenemos que estar atentos. Hay gente que está engañando, hay gente que está diciendo mentiras. Y hay que analizar, hermanos, analizar conforme a la Biblia. Da pena cuánta superficialidad se escucha en la exposición de las Escrituras. El ministro de Dios tiene que trabajar estudiando las Escrituras para poderla predicar y saberla interpretar. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver. Aquí dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa usar bien? Esta palabra usar bien viene de una palabra griega ortotomein. Ortotomein. ¿Qué significa ortotomein? Los griegos utilizaban esta palabra en tres contextos diferentes. Ortotomein, esa es la palabra que se encuentra. Ustedes saben, hermanos amados, el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En griego. Entonces, tenemos que ir al idioma original para entender cuál es el mensaje. Ortotomein, los griegos utilizaban esta palabra en tres contextos diferentes. El primero, decía que usaban esa palabra para referirse a trazar una carretera recta a través del campo. Ahí usaban esa palabra. Cuando querían trazar una carretera recta a través de un campo. La segunda vez que utilizaban era para arar un surco, arar un surco derecho en un terreno. Y la tercera que utilizaban era cuando una de estas personas que trabajaban con piedras, al cortar una piedra y ajustarla para que encajara exactamente en un lugar de la estructura del edificio. Le daban estos tres usos a la palabra ortotomein. Y esa es la palabra que Pablo usa cuando dice que el obrero debe usar bien la palabra de verdad. Entonces, usar bien significa trazar correctamente. Mire, si la usaban para trazar una carretera recta a través del campo, así el hombre que usa bien, que traza bien la palabra de verdad, es como que traza una carretera,
traza una carretera derecha a través de la verdad y se niega a dejarse seducir por senderos agradables, pero sin importancia. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿O no? Es como, el que traza bien la palabra de verdad es el hombre que traza una carretera derecha a través de la verdad y se niega a dejarse seducir por otros senderos que pueden ser agradables, pero que no son importantes. Yo creo, hermanos, que esto nos hace entender esto. Cuando nosotros nos toca predicar, nos toca sentarnos a orar y a estudiar. Definitivamente tenemos que hacerlo. ¿Qué pasa cuando hemos dedicado ese tiempo? Los pastores y los líderes que ya predican pueden entenderme esto. Separamos un tiempo para preparar el sermón. Los que tienen más tiempo separan 6, 8 horas. Los que tienen menos tiempo separan 4 horas. Depende del tiempo que pueden separar. Póngale que se ha separado 4 horas. En esas 4 horas usted va a orar y usted va a preparar su sermón. En el caso del predicador. En el caso de los músicos, ha separado esas 4 horas para preparar una alabanza para el Señor, para ministrar a la congregación. En el caso de los líderes, ha separado porque no son personas dedicadas a tiempo completo, ha separado, póngale 3 horas para preparar el sermón que va a predicar este fin de semana en la iglesia filial donde le corresponde predicar. Ha separado esas 3 horas. Necesita estudiar y necesita orar. Está empezando por un camino recto. Pero viene la esposa y le llama por teléfono. Viene otra persona y le toca la puerta. Se le ocurrió que tenía que comprar pan para el desayuno del día siguiente. Se le ocurre que viene un millón de cosas y se desvía por aquí y por allá, por senderos que aunque parecen agradables, no son lo más importante. Un obrero, para que sea aprobado por Dios, porque nuestro trabajo no es para el pastor, nuestro trabajo no es para el líder, nuestro trabajo no es para ningún hombre, es para Dios. Así que así no nos vea el pastor, así no nos vea el líder, así no nos vea ninguna persona que puede llamarnos la atención. Nuestro trabajo es para Dios, Dios lo está viendo. Entonces, para hacer ese trabajo tenemos que ser disciplinados y dedicados. Entonces, tenemos que disciplinarnos y vamos a separar esas 3 horas o 4 horas solo para estudiar. ¿Y para qué más? Y para orar. Es nuestro tiempo con Dios para servirle. Como lo hizo Esdras, como lo dice Pablo a Timoteo. Para trazar bien la verdad necesitas eso. Ahora, ¿qué otra cosa? Trazar bien la verdad tiene que ver con ir por el pasaje bíblico, ir por ese pasaje bíblico, centrarte en lo que dice ese pasaje bíblico y no irte por un sendero que a ti te gusta, no estar diciendo cualquier otra cosa que se te ocurre, sino volver al pasaje bíblico. Amén. Porque podemos decir cualquier cosa que nos gusta y que se nos ocurre, pero si no aporta a ese pasaje bíblico, de nada sirve. A veces predicamos un texto bíblico y empezamos en Génesis y terminamos en Apocalipsis. Nombramos todos los versículos bíblicos y tenemos a la gente de aquí para allá y de allá para acá. Y no nos centramos en un pasaje, quizás cogemos algunos textos para apoyarnos. Tenemos que trazar bien la palabra de verdad. Cojamos ese camino recto y no nos desviemos por ningún otro lado. Amén. Amén, hermanos. Dice que es como la persona que trabaja con estas piedras que se ubican en edificios y al cortarla
Esa es la palabra que se utiliza, ¿no? Que la corta de una manera tan precisa que la puede ubicar exactamente en el lugar, que encaja exactamente en el lugar de la estructura del edificio. Eso es trazar, ese es el verbo allí que se utilizaba para trazar. Y ese es el verbo que Pablo dice, usa bien la palabra de verdad. Dile al que está a tu lado, tenemos que usar bien la palabra de verdad. Dile, tenemos que usar bien la palabra de verdad. Y tenemos que predicar la palabra de verdad. Dile al que está a tu lado, tenemos que predicar la palabra de verdad. No lo que se te ocurre, no el invento. Ni así escuches los inventos de los hombres. Yo siempre les estoy diciendo, estuvimos hace creo que 2 años en una iglesia. Y una predicadora dice allí en esta iglesia, tóquense la barriga, porque allí tienen los demonios. ¿Es acaso que seremos inconversos? A menos que estemos dándole rienda suelta a nuestra carne y Satanás tenga una puerta abierta donde meterse y hacernos daño. No puede, ¿por qué? Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, hermanos. Estamos sellados. ¿Sabes lo que es el Espíritu Santo para nosotros? Es el sello, dice la Biblia, que es las arras de nuestra herencia, es la garantía de que somos cristianos. Satanás no puede meterse con nosotros así, y menos meterse en nuestro estómago y que aplastes a su estómago, que tiene que vomitar. Decía mi esposo que el otro día vio en internet una iglesia que el pastor decía que tenía que vomitar y que tenía que hacer las heces si realmente quería salir sus demonios y ser lleno del Señor. Algo absurdo. Si no pasaba eso con la gente, no, y se veía en internet cómo la gente estaba tirada allí. O sea, eso era como algo tan sucio. Y toda esa gente pensando que ahí estaba el Señor. ¡Qué absurdo! ¿Y cuánta gente está engañada, hermanos? ¿Y sabe qué? La gente se engaña por las modas. Dese cuenta, cada vez viene una moda diferente. Hermano, el Evangelio es el mismo. Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero la iglesia pasa por diferentes, por la iglesia pasan diferentes modas. Vino la moda de la risa, de que si no se ríe, no es cristiano. Que si no se cae, no es cristiano. Y tantas modas que vienen pasando, ¿no? Ahora la nueva moda que tiene que orinarse, la otra moda que tiene que vomitar porque en la barriga está. Oiga, y sacan cosas. Y escúcheme, hermano, la gente que dice estas cosas es gente que tiene mucha habilidad para hablar, es gente que tiene habilidad para convencer. Entonces usted se queda ahí sentado y escucha y se queda perplejo, y si no conoce la palabra lo engañan. Yo he estado sentada y he escuchado estas cosas. Y tengo que empezar a recordar. A ver, dijo esto. Tengo que correr a ver en la Biblia qué base bíblica tiene de lo que está diciendo. Pero enseguida se pasa otra cosa. ¿Y qué? ¿Sabe lo que he tenido que hacer? Anotar. Anotar todas las barbaridades que dice, porque no he podido, no puedo retenerlas en mi mente tanto tiempo y tratar de encontrar citas bíblicas enseguida para ver si está bien o está mal. Lo que he hecho es copiar. Y llego a mi casa y reviso y veo, esto está mal porque esto no dice la Biblia, esto está mal porque esto no dice la Biblia. Pero es gente muy audaz, es gente que tiene habilidad para hablar, es gente que le dice, yo he visto al Espíritu Santo. Y yo soy el único apóstol que lo he visto. Y vengo aquí a traerte la palabra de Dios para tu vida. Y todo el mundo tiembla, porque cree que es la palabra de Dios. Si la Biblia dice que ningún hombre puede ver a Dios, y menos al Espíritu, porque el Espíritu es Espíritu. ¿Cómo lo va a ver? Por favor. Y todo el mundo dice amén. Porque es que no, yo digo, Dios mío, no estamos conscientes de lo que estamos oyendo, o es que nuestra mente está en otro lado, y como todo el mundo dice amén, yo también digo amén. No podemos decir amén porque otro dice amén. Tenemos que escuchar y analizar.
Analice, hermano. El hombre aprobado por Dios maneja la palabra de verdad rectamente, no la cambia. No podemos dejarnos engañar. No la cambia, ni la pervierte. No la mutila, ni la distorsiona. Hay una habilidad para distorsionar la Biblia, hermanos. No la usa con un mal propósito en su mente. Por el contrario, en una actitud de oración, interpreta la Escritura a la luz de la misma Escritura. La Biblia se interpreta y se interpreta sola, hermanos. ¿Sabe cuándo usted puede interpretar y entender? Cuando la leemos de una manera sistemática. O sea, vamos, capítulo número 1, capítulo número 2, capítulo número 3, vamos así. Entonces, sucede que algo que dijo en el capítulo 1, yo no lo entiendo, pero la respuesta está en el capítulo 3. ¿Sí me hago entender, hermanos? Se va interpretando así. Si la leemos de una manera sistemática, ahí vamos a encontrar la respuesta. Pero si la leemos un poquito aquí, otro poquito por acá, otro poquito por acá, ya nosotros, hermanos, ya somos personas que hemos crecido un poquito en el Señor. Ya debemos tener mayor disciplina en la lectura de la Biblia. Amén. Y no dejarnos engañar. Un obrero aprobado evita vanas palabrerías, versículo 16, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hermano amado, versículo 16 dice evita. Evitar, esa palabra evitar viene de un vocablo griego peristemi y significa mantenerse a distancia de. Dice, evita profanas y vanas palabrerías. Evitar significa mantenerse a distancia de. ¿Por qué hay que evitar? Porque conducirán más y más a la impiedad. Esa palabra conducirán viene de una palabra griega que significa avanzar, progresar. Así dice la Biblia. Dice, porque conducirán. Si tú te involucras en vana palabrería, te conducirá a la impiedad. Porque eso progresa, eso contamina. ¿Y qué dice el versículo 17? Y su palabra carcomerá, ¿como qué? Como gangrena. ¿Qué pasa si le dicen tiene gangrena en el pie? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer el médico? ¿Qué pasa si le dicen que tiene gangrena en el pie? ¿Qué tiene que hacer el médico? Tiene que cortar. Porque eso es como un veneno que está en la sangre. Así dice que es un veneno que está en la sangre, que se esparce rápidamente en el cuerpo de una persona. Y aquí Pablo dice, su palabra carcomerá como gangrena. O sea que es como ese veneno que va destruyendo. ¿Qué tiene que hacer el hombre de Dios, el obrero aprobado? Evitar. Porque eso le conduce más y más a la impiedad. Y esa palabrería es como una gangrena que te destruye. Es como una gangrena que te envenena y que envenena todo el cuerpo. ¿Cuántas iglesias han sido así envenenadas, hermanos? Toda conversación que no te lleva a amar más a tus hermanos, sino que te lleva a odiarlos, o te lleva a tener coraje con ellos, o te lleva a tener resentimiento, o te lleva a tener rencor, es una vana palabrería que conduce a la impiedad y que produce una gangrena que te va destruyendo. Y aquí el apóstol Pablo, mire lo que hace, me sorprende Pablo aquí, porque manda una carta y nombra a los dos que habían estado haciendo esto. Y le dice a toda la iglesia, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo
y Fileto, que se desviaron de la verdad. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad y Pablo lo comparte con todas las iglesias de Éfeso. ¿Para qué? Para que la gente tenga cuidado, hermanos amados. Nosotros tenemos que evitar no solamente las palabras contenciosas, no solamente las contiendas. Aquí ya nos habla de evitar la vana palabrería, porque se propaga y se hace una gangrena que envenena la vida de la gente. Y en cuarto lugar, un obrero aprobado es conocido por Dios y se aparta de toda iniquidad. Versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. A pesar de las amenazas de esta gente, ¿no?, que habla vanas palabrerías, de gente que trae herejías a las iglesias, a pesar de todas esas amenazas, el fundamento de Dios está sólido. Dice, el fundamento de Dios está firme, porque el fundamento, la iglesia está fundamentada ¿en quién? En Jesucristo y en su gracia. Los miembros de una iglesia deben de conocer bien al Señor personalmente, y su comunión constante con Dios los apartará de toda iniquidad. Es interesante, hermanos, que Pablo le hace ver aquí a Timoteo y le dice, el fundamento de Dios está firme. Como que le dice, no, Timoteo, a pesar de todo lo que está pasando en las iglesias de Éfeso, tú tienes que entender, Dios conoce a los que son suyos. Amén. Porque en una iglesia, como dicen los versículos más abajo, ¿no?, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Eso veremos en el próximo estudio. Entonces, no todos los que van a una iglesia son cristianos verdaderos. Y eso es bueno que lo sepan los antiguos y los nuevos sobre todo. No todos. Hay gente que está dentro de una iglesia, pero no es cristiana verdadera. Entonces, hace daño con la palabra. Tienen una raíz de amargura en su corazón y sacan sus vanas palabrerías. Tan dañado su corazón. Entonces, Pablo le dice, el fundamento de Dios está firme. No importa que haya gente así en la iglesia, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Aunque se meta alguien en la iglesia vestido de oveja y que con vana palabrería quiere engañar, el Señor conoce a los que son suyos. Si tú eres de Dios, tú tienes que hacer lo que Dios dice. Amén. Y le da una advertencia a Timoteo. Entonces como que le dice, no, también. Y Timoteo, una de las evidencias de que una persona está realmente en los caminos de Dios es uno que se aparta de iniquidad. Porque dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, que pueden haber mucha gente en la iglesia, pero los verdaderos creyentes se apartan de toda iniquidad. Y de toda iniquidad implica el evitar las vanas palabrerías, porque conducen más a la impiedad. Los hombres pueden ser engañados por las apariencias, pero Dios no se engaña, porque su conocimiento infalible penetra hasta el fondo del corazón. Amén. Amado hermano, ¿te gustan las contiendas o las evitas? ¿Recuerdas siempre que las contiendas no conducen a nada bueno? ¿Has estado en alguna contienda que ha dañado o que ha estropeado la vida de otra persona? ¿Estás haciendo la obra de Dios no solo para salir del paso, sino con toda la responsabilidad que ella merece? ¿Estás haciendo una obra superficial o realmente valedera para Dios? Cuando has sido probado, ¿has sido hallado útil para el servicio a Dios? ¿Estás usando bien la palabra de verdad?
¿Qué tiempo dedicas cada semana a estudiar la palabra y orar para compartir esa palabra que estudias semanalmente? Recordemos, hermanos, un obrero aprobado no debe ser contencioso. Un obrero aprobado es un obrero que sabe compartir la palabra de Dios. Un obrero aprobado evita las vanas palabrerías y un obrero aprobado es conocido por Dios y se aparta de toda iniquidad. Amén. Qué grande es Él y para siempre es su misericordia, porque grande es Él. Gracias por sintonizarnos. Si desea adquirir este mensaje, comuníquese con nosotros al 511-6068 e indique la fecha de hoy. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario.